Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el tema identificación de los agentes contaminantes en las empresas. Yo soy Diana Ábalos. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, yo les voy a hablar de manera general qué es un contaminante. El contaminante es un elemento nocivo, dañino, puede ser natural o producido por el hombre, el cual de manera individual o en conjunto puede dañar la salud de los trabajadores. Existen pues distintos tipos de contaminantes, los cuales como los tenemos ahí se clasifican en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En este curso pues nos conciernen los tres principales que son físicos, químicos y biológicos. Siguiente, por favor, compañero. Ok, bueno, las causas de las enfermedades profesionales son la exposición continua a los contaminantes. Como primero, pues tenemos a la exposición a los agentes físicos. En este caso tenemos el ruido, el cual los límites máximos permisibles de un trabajador se miden en los decibeles. Y bueno, como tenemos ahí en la imagen, tenemos el tiempo de la jornada en horas y pues el límite máximo permisible del ruido en decibeles. Se puede ver que por una jornada de 8 horas, pues el límite permisible máximo es de 90 decibeles. Y pues como dato extra, bueno, los niveles excesivos de ruido, bueno, perdón, la pérdida auditiva se empieza a dar a partir de los 80 decibeles en una jornada aproximada de 8 horas y en una constante exposición. Siguiente, por favor, compañero. Para continuar, tenemos las vibraciones que pueden ser de muy baja frecuencia, como las que generan el balanceo de trenes y barcos, de baja frecuencia, como las de los vehículos en movimiento, y pues de elevada frecuencia, tal como las que producen motosierras, martillos neumáticos, etcétera. Bueno, según la NOM 024 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los límites permisibles de la exposición a las vibraciones son los que se muestran en la imagen. La NOM nos señala que los límites permisibles son para cuerpo completo o para extremidades superiores. Se consideran dos variables, la aceleración longitudinal y la aceleración transversal. Pues como podemos ver en la tabla, va de 1 a 80 Hz, pero bueno, la NOM nos lo explica un poquito más detalladamente. Siguiente, por favor, compañera. Para la radiación tenemos que las radiaciones ionizantes pueden ser electromagnéticas o corpusculares. Bueno, respecto a las radiaciones no ionizantes, que tenemos una distinta clasificación, la cual son, bueno, pueden entrar las radiaciones ultravioletas, infrarrojas, microondas, láser y luz visible. Y bueno, siguiente, por favor, compañera. Tenemos también la exposición a las temperaturas calientes y frías, que en la NOM se llaman los límites, bueno, se le conocen como límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas para temperaturas calientes y condiciones térmicas abatidas para temperaturas frías. Ahí nos dicen, pues, dependiendo el nivel de exposición, bueno, el porcentaje del nivel de exposición y la temperatura máxima en grados centígrados o, bueno, el límite en el caso de las temperaturas frías, que igual pues va de 0 a menos 18, de menos 18 a menos 34, etcétera. Siguiente, por favor, compañera. Tenemos la exposición también a los agentes químicos, que como nos dice ahí en la diapositiva, cuanto menor sea la dosis necesaria para que una sustancia produzca daños en el organismo, mayor es su toxicidad. Estos límites permisibles de agentes químicos se encuentran en la NOM 010 y pues se miden en partes por millón. Pero bueno, eso igual es una lista demasiado grande que en la NOM podemos encontrarla. Y pues por último tenemos la exposición a los agentes biológicos, los cuales se pueden clasificar según su peligrosidad y pues atienden 4 grupos que son los que tenemos ahí en la diapositiva. La capacidad del agente de provocar enfermedades en el hombre, la peligrosidad para los trabajadores, la capacidad de contagio de la enfermedad causada entre un grupo humano y la existencia de tratamiento adecuado para la enfermedad. En este caso, pues los límites de las enfermedades biológicas, o bueno, perdón, de las enfermedades ocasionadas por la exposición a agentes biológicos, pues
realmente depende demasiado de, pues, de cada centro de trabajo o de cada actividad que se vaya a realizar. Los dejo con mi compañera. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar, mi nombre es Daniel Hernández y yo les voy a hablar sobre el agente químico. Un agente químico es todos esos elementos o compuestos químicos que por sí solos o mezclados, utilizados o vertidos en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. El riesgo químico es toda esa posibilidad de que un trabajador sufra algún daño derivado de la exposición a dichos agentes. Esta exposición viene determinada por el contacto que este agente químico tenga con el trabajador, y para calificar un riesgo químico desde el punto de vista de la gravedad, se debe valorar la posibilidad de que se produzca el daño y la severidad de este. La gravedad del riesgo depende mucho de la naturaleza del agente químico, de las condiciones individuales del trabajador y de las características de exposición. Estas características están determinadas por los factores del puesto de trabajo, de las condiciones ambientales, de la temperatura ambiente y del esfuerzo físico que requiere el trabajo. Siguiente, compañera, por favor. Los efectos sobre la salud de los agentes químicos pueden ser, bueno, están dependiendo de sus características y dependiendo del agente químico, son los peligros que tiene, ya sean los tóxicos agudos, los corrosivos, los irritantes, los corrosivos oculares, los irritantes oculares, los sensibilizantes tanto respiratorios como cutáneos, los cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción en cuestión de las mujeres, los tóxicos específicos en determinados órganos, ya sea por exposición única o por exposiciones repetidas, los peligros por aspiración y las alteraciones endocrinas. Siguiente, por favor. Los riesgos biológicos son todas las posibilidades de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición de agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Y un agente biológico en sí son todos esos seres vivos microscópicos que pueden causar daño a los humanos, como son los virus, bacterias, endoplásitos humanos, hongos, cultivos celulares y los agentes transmisibles no convencionales. Siguiente, por favor. Estos agentes biológicos se transmiten, se dispersan y se transmiten a través del aire, del agua o de los alimentos, ya sea por contaminación de superficies, de herramientas y objetos o a través de otros seres humanos. Una vez de que estos agentes biológicos se dispersan, la forma mediante la cual penetran en el organismo del trabajador y por lo cual resulta patógeno es la vía de entrada. Siguiente, por favor. Los daños que pueden producir son las infecciones, las alergias y los efectos tóxicos o intoxicaciones. Siguiente, por favor. Y para concluir, los agentes físicos son todas esas formas de energía presentes en el entorno, teniendo la capacidad de interactuar con la materia y producen diferentes cambios que pueden ir desde una modificación sustancial de la misma hasta un cambio momentáneo. Están presentes en un gran número de actividades laborales, como son la construcción y la industria, y añadiendo a esto otras actividades, pueden ser los centros de investigación, los sectores de servicio, pueden abarcar aspectos estudiados como, de forma clásica desde el punto de vista de la seguridad industrial y también de la perspectiva de la ergonomía. Dentro de todos estos, como ya lo dijo mi compañera Diana, son el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Y en estas se encuentran los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas.
Y estos eventos, bueno, los agentes físicos se evalúan dependiendo del agente que origine el riesgo. Y los dejo con mi compañero Diego. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, profesor. Yo soy Domínguez Diego y yo les voy a hablar sobre los factores intrínsecos y extrínsecos. Sobre esto es muy importante dejar clara la diferencia entre uno y otro, ya que el intrínseco es lo que es esencial a algo o es perteneciente originalmente a algo. Opuesto a esto, lo extrínseco, pues va a ser lo que no tiene una esencia sobre algo, sino simplemente es independiente a. Sobre esto tenemos los factores intrínsecos, los cuales nos van a hacer una referencia a todas las propiedades físicas, a las composiciones químicas. Por ejemplo, si nos enfocamos en los alimentos, como lo vimos anteriormente con el profesor, pues va a tener una actividad en el agua, el pH, los nutrientes, su nivel de oxidación, incluso pues las estructuras que tienen los alimentos, o pues viceversa, si han tenido algún conservador, cosas así. Todo esto en los factores intrínsecos. En los factores extrínsecos, vamos a hacer referencia a las características del ambiente. Aquí es donde sí entra lo que les comentaba, por ejemplo, si tuvieron algún tipo de conservador, la temperatura que es requerida para el alimento, si en el ambiente hay humedad o incluso pues la tensión del oxígeno, todo este tipo de situaciones son las que van a someter nuestro alimento, ya sea en cuestión física o química, pues a que haya más actividad microbiana o que sea más propenso al crecimiento de hongos, ya que pues esto va a repercutir también en la compensación, la composición del producto final. Sobre este tema, en los factores extrínsecos e intrínsecos, es muy importante saber la diferencia que les di anteriormente, ya que uno nos va a afectar directamente en la propiedad del alimento, porque pues no va a ser lo mismo tal vez una fruta que es algo natural completamente a un pescado que sí necesita una refrigeración, y en los extrínsecos algo que ya tiene conservadores o algo que igual tiene conservadores pero necesita refrigeración y sin embargo por el tipo de ambiente pues es un poco más propicia a su descomposición. Para la siguiente lámina les voy a compartir un poco más de lo que son las vías de entrada de los contaminantes. Sobre esto quiero dejar yo muy en claro lo que son los tipos de contaminantes químicos, ya que en vamos a poder nosotros dar o a darnos a percatar, perdón, cómo van a entrar en el organismo, pues ya que un contaminante químico pues puede entrar de diferentes formas. Aquí lo podemos ver de dos formas, lo que es la vía respiratoria y la vía dérmica. La vía respiratoria es la principal y es la más importante, ya que todo esto lo hacemos de manera pulmonar. Entonces, a través de las branquias es que nosotros obtenemos o podemos adquirir ese contaminante químico. A través de la vía dérmica va a ser completamente algo que va a atravesar nuestra piel y va a llegar directamente a nuestra sangre. De esta forma, pues nosotros es cuando obtenemos ya esa contaminación y pues llega a perjudicarnos directamente a nuestra salud. En la siguiente lámina vemos la vía digestiva, de la cual también es una de las más comunes, ya que a través de esto, como les comenté en los alimentos, muchas veces nosotros llegamos a ingerir o incluso no ingerir en alimentos, sino simplemente a través de la boca llegamos a adquirir este tipo de contaminación, lo cual pues llega a repercutir en nuestra salud, ya sea en un factor físico o químico, como se nos fue explicado anteriormente, es que nosotros vemos las repercusiones en nuestra salud y pues llegamos a tener estas afectaciones. En la vía parental, aquí se me hace sumamente importante y mucho énfasis en esta, ya que la vía parental va a ser cuando nosotros lleguemos a tener una herida o tengamos una llaga. A través de esas vías es cuando nosotros vamos a adquirir la contaminación química. Por ejemplo, nosotros en la industria, manejando todos esos tipos de químicos, podemos tener algún tipo de apertura en la piel sin darnos cuenta, ya que pueden ser demasiado finas y a través de esa pequeña apertura es cuando entra el contaminante y pues de igual manera
entra directamente sobre la sangre y eso es muy peligroso dependiendo del químico del que estamos hablando o de incluso la zona en donde se encuentra nuestra herida, ya que eso pues también va a afectar muchísimo nuestro nivel de contaminación que nosotros o la repercusión en la salud que nosotros estemos teniendo. Pero bueno, los dejo con mi compañera que les va a dar un poco más de información. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Yo soy Ibáñez Mariana y bueno, yo les voy a dar primero la clasificación de los contaminantes y sus efectos. Bueno, vamos a tener tres clasificaciones, que serían los contaminantes físicos, los químicos y los biológicos, aunque va a existir una posible cuarta que les mencionaré más adelante. Bueno, pasaremos primero a los contaminantes físicos. Estos van a tomar diferentes formas de energía, pueden producir alteraciones en el medio y pueden afectar la salud de las personas. Básicamente las formas de energía capaces que pueden afectar la salud son las radiaciones, el ruido y las vibraciones, que sería la energía vibratoria, y la energía térmica. Aquí se puede ver, por ejemplo, el incremento de la temperatura ambiente, que bueno, como sabemos, pues es un problema que tenemos actualmente, que vemos y que sentimos todos los días. Eh, Vamos a tener como principales contaminantes físicos, siendo más específica, a los láseres, a los microondas, a los rayos infrarrojos y los ultravioleta. A su vez, estos contaminantes físicos se van a clasificar en ruidos y vibraciones, que son los que comenté anteriormente, tensión térmica, igual ya mencionadas, aunque no solo va a ser el incremento, sino también las bajas temperaturas. Vamos a tener a las radiaciones ionizantes, aquí por ejemplo entran los rayos X. Las radiaciones no ionizantes es la siguiente clasificación. Aquí por ejemplo vamos a tener la radiación ultravioleta, la infrarroja, los microondas, entre otros. Bueno, ahora vamos a seguir con los contaminantes químicos. Estos contaminantes químicos son sustancias que se van a transmitir en el aire. Ya se había hablado como un poquito sobre las vías de entrada, pero bueno, aquí vamos a hablar de la transmisión en el aire a causa de las actividades humanas, por ejemplo, en la industria. Estas se van a presentar como moléculas formadas principalmente por materia inanimada. Estas van a estar en el aire, ya sea juntas o cada una por su parte. Aquí es donde entra lo peligroso, ya que pues moléculas tan pequeñas que no se ven a simple vista, es cuando entran a nuestro cuerpo y nos afectan a la salud. La clasificación de esta vamos a tener, por ejemplo, a los gases, a los vapores, los humos, los aerosoles y las nieblas. Todos estos, si nosotros los inhalamos, pueden causar enfermedades en nuestras vías respiratorias, en nuestros pulmones, pudiéndonos causar algún asma o alguna bronquitis. Siguiendo con los contaminantes biológicos, estos contaminantes van a ser organismos, son seres vivientes, son microscópicos. Estos van a encontrarse en determinados puestos de trabajo y van a entrar al cuerpo y van a producir un efecto negativo. Este efecto negativo va a depender del agente causal y será diferente pues en cada caso. Para su clasificación vamos a tener a las bacterias, pueden causar por ejemplo, salmonela. Luego tenemos a los protozoos, estos por ejemplo causan la enfermedad del sueño. Tenemos al virus, estos van a ser un poco más peligrosos ya que causan enfermedades como el SIDA o la hepatitis. También están los hongos, estos hongos viven como parásitos a costa de los seres vivos ya que ellos no pueden nutrirse por sí mismos y van a ser causantes de infecciones como por ejemplo en la piel. Y bueno, por último tenemos a los artrópodos que causan enfermedades como la sarna. También vamos a tener otro tipo de clasificación. Se pueden dividir en grupos del número 1 al número 4. Esta clasificación se va a dar dependiendo de la peligrosidad de estos patógenos, siendo el 1 el menos probable de causar enfermedades hasta el número 4 que vendría siendo el más peligroso. Y bueno, por último, como les mencioné al principio, tenemos una cuarta posible clasificación de estos contaminantes. Mm, Estos contaminantes se van a dar por sus efectos patológicos que van a causar en el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, a los neumoconióticos, van a producir alteraciones pulmonares,
los asfixiantes, tenemos los corrosivos, tenemos los sensibilizantes, van a causar efectos alérgicos, los cancerígenos, ya sea por procedencia hereditaria o de descendencia, anestésicos y narcóticos, y por último vamos a tener a los sistémicos. Y bueno, eso sería todo de mi parte, los dejo con mi compañero. Gracias, compañera. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniel Velázquez y les hablaré sobre las medidas preventivas respecto a los diferentes contaminantes. Para evitar daños o minimizar lo más posible el daño que provocan estos, se implementan medidas preventivas que dependen del tipo de contaminante que hablemos. En este primer caso hablaremos sobre los contaminantes químicos. Dependiendo del grado de concentración de este contaminante, del tiempo de exposición o dosis que se haya ingerido, eh, para reducir el daño se debe actuar sobre estos factores. Para esto, pues se implementan las siguientes acciones. El primero es sobre la fuente emisora del contaminante. Hay que hacer modificaciones en el proceso productivo, aislamiento de las etapas productivas contaminantes, operación con método húmedo para reducir el polvo en el ambiente, para no inhalarlo, y adecuado mantenimiento de las máquinas e instalaciones. Como segunda acción tenemos sobre medio de transmisión entre la fuente emisora y el trabajador. Aquí simplemente hay que tener un sistema de extracción y ventilación general, así como mantenimiento de estos sistemas de extracción y ventilación. Como el tercer punto de estas acciones es sobre el trabajador. Aquí pues se le tiene que dar una capacitación sobre los riesgos químicos a su puesto de trabajo, que tenga, y también de las medidas preventivas que debe adoptar al momento de realizar su trabajo. Ubicarle al trabajador un recinto auxiliar, evitar consumo de alimentos y bebidas dentro del lugar, utilizar elementos de protección otorgados por el personal. Y bueno, todo esto lo podemos encontrar en las normas que nos da la STPS, la 017, la 018, 026, la 116, la 047 y la norma mexicana NMX 019. Siguiente diapositiva, por favor. Que ahora como siguientes contaminantes tenemos los biológicos. En el sistema de gestión de estos riesgos deben participar personas que sean competentes en el ámbito de biología, tengan autoridad y responsabilidad. Y todo miembro de la organización debe contribuir a que se implementen y se mantenga un sistema para la gestión de estos riesgos. La responsabilidad de este sistema va a recaer sobre su director, el cual se encargará de garantizar que todos estos se sigan, todos estos procedimientos se sigan, y debe estar siempre en la planeación, en la implementación, verificar y mejorar el sistema para esta gestión. Después de esto se va a implementar un coordinador. Este es un alto directivo que asume la responsabilidad operativa de supervisar el sistema para la gestión de riesgo biológico. Una de sus funciones pues, es asignar recursos, tiene la autoridad para tomar decisiones en asuntos de gestión de este riesgos biológicos, implementa procesos de revisión y auditoría y entrega reportes al director. Segundo punto es poner un personal competente. Este es para proporcionar asesoría y orientación a temas relativos a la gestión de riesgo biológico. Estas personas reportan directamente al Comité para Gestión de Riesgo Biológico, de este les hablaré más adelante. Dentro de las tareas que tienen estas personas, es verificar la implementación del sistema, realizar investigación y un seguimiento de los accidentes o incidentes que se presenten, diseñar programas para custodiar el material biológico, el transporte o resguardo de él, y pueden suspender procedimientos que representen algún daño. Bueno, como dije, se tiene que implementar un comité. Va a estar el director, va a estar el coordinador, van a estar estas personas que antes se mencionaron y van a contribuir al desarrollo y aplicación del sistema, van a revisar y aprobar todos los protocolos, revisar la información relativa a accidentes e incidentes, planear la capacitación, e igual tienen la autoridad para detener procedimientos. Como siguiente punto tenemos la comunicación de riesgo biológico. Todas estas implementaciones que se hagan se le tiene que comunicar a todo el personal del lugar de trabajo. Biocustodia, que es nuestro siguiente punto. Aquí simplemente se tienen que implementar y mantener controles
para el momento de cultivar o transportar y el resguardo de agentes biológicos. El siguiente punto es la vacunación. Se debe asegurar que todo el personal cuente con vacunas que dentro de la empresa se soliciten. Siguiente diapositiva, por favor. Que dentro de los agentes físicos tenemos ruido, iluminación, estrés térmico, radiaciones ionizantes y radiaciones ionizantes. En el ruido se tiene que evitar una exposición prolongada o dar audífonos para proteger a los trabajadores. Dentro de la iluminación, pues se tiene que poner iluminación adecuada dependiendo de la zona de trabajo. El estrés térmico, pues evitar que el personal esté en constante trabajo con tiempos de exposición. Bueno, en conclusión, pues hemos obtenido después de esta investigación hemos obtenido conocimientos sobre los diferentes contaminantes, las medidas que se implementan al momento antes de presentarse o al momento de presentarse, y todo lo que conlleva toda su planeación. Siguiente, por favor. La frase que hemos elegido para el día de hoy es: reutiliza el pasado, recicla el presente y salva el futuro. No.